transformamos a Colombia. En el 2010 era un país distinto. Nuevamente con los gobiernos del presidente Santos, etcétera. Y llegamos a este momento donde tenemos un presidente que crea incendiario, que crea las condiciones de violencia, que le dice a la oposición ratas y jueputas, perdón la palabra, pero así lo dijo, esclavistas, mejor dicho, ni qué más decir de cómo él crea las condiciones que producen este tipo de hechos. Entonces, él tiene una tremenda responsabilidad sobre lo que ha pasado por ese entorno que él ha creado, que ha facilitado su ministro del Interior, que ha facilitado su ministro de Justicia. Él es responsable en esa medida de lo que está pasando, pero lo peor aún es que en los 90, cuando teníamos esta situación, uno por lo menos tenía un presidente que creía en las instituciones, que creía en la democracia, que respetaba las instituciones y que tenía empatía con las víctimas. Hoy tenemos un presidente que no tiene ninguna empatía con las víctimas, que no respeta las instituciones, que las amenaza y que lo único que ha hecho es incendiar. Entonces nos sentimos hoy, Francisco, a comparación de hace 40 años, con mucho más peligro y riesgo. Sí, le escuchamos con la voz quebrada, la verdad. Sentimos que usted lo ha sentido, sobre todo por la experiencia personal que le ha tocado vivir. Y nos llama la atención que responsabilice al presidente. Bueno, entendemos que estamos en tiempos de mucha violencia verbal, pero que esto cruce la línea y se puede responsabilizar a un presidente por el atentado de un precandidato presidencial. Usted ha dicho, de esto responsabilizamos a su ministro del Interior y a su ministro de Justicia. ¿Cómo así esta violencia verbal, esta polarización política puede cruzar la línea y llegar a una situación en la que ya se jale el gatillo? Además lo hace un sicario menor de edad contra un político opositor. Pues mire, a ver, lo primero es que no sabemos la edad finalmente del sicario. La fiscalía ya desapareció el teléfono, luego no va a haber investigación, ahí no vamos a saber la verdad. 3, no es la primera vez que el presidente utiliza mucha presión para lograr su objetivo. Acuérdense que para el nombramiento de esta fiscal, él incitó y rodearon el Palacio de Justicia para el nombramiento en una especie de azonada que afortunadamente se logró evitar, pero que le hizo recordar a los magistrados de la Corte Suprema lo que había pasado en el año 85, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y asesinó una cantidad de magistrados. Entonces, él la presión la sabe utilizarla, y lo que ha utilizado en materia de presión verbal, en materia de presión en todo sentido contra las Cortes, contra la oposición, contra el Congreso, pues genera esa crispación que cualquiera utiliza. Ese entorno creado es el que genera el espacio para que esto suceda, para que cualquier loco, aunque no creo que sea ningún loco, yo creo que esto es más un tema de criminalidad organizada, que ha crecido brutalmente con el presidente Petro, totalmente la del narcotráfico, la mal llamada guerrilla, que también está metida en el narcotráfico, han crecido. Entonces, sí hay una responsabilidad, sí hay una responsabilidad de protección, hay una responsabilidad de amenaza, hay una responsabilidad de lenguaje y de tono frente a la civilidad que debe tener y debe mostrar un presidente. Entonces, sí, yo no me retracto de decir, la creación de este clima es en parte responsable de lo que ha pasado, y el gran creador de este clima se llama Gustavo Petro y sus funcionarios. Señor Santos, sepa que nos solidarizamos plenamente con el sufrimiento que causa naturalmente la vulnerabilidad que significa que un precandidato de esa envergadura haya podido ser víctima de un atentado atroz, y comprendemos los sentimientos que debe usted tener, así como los de los otros compañeros del Centro Democrático. Queríamos que nos dé alguna precisión sobre el estado de las organizaciones criminales en Colombia y a su vez el de la inteligencia policial. ¿Qué está haciendo el Estado colombiano actual, bajo la presidencia actual, sobre la cual ya usted se ha expresado con mucha claridad, para hacer frente a esta criminalidad que además ahora es transnacional? Pues mire, lo primero que hay que entender es que el gobierno del presidente Petro ha fortalecido estas organizaciones criminales. Y las ha fortalecido porque, primero, ha desmotivado la fuerza pública, retiró casi que 2 generaciones de generales y coroneles que estaban preparados en esta lucha.
en la lucha contra las organizaciones criminales, lo retiró. Dijo, chao, váyanse, para no sé por qué. Entonces se perdió todo un conocimiento, se perdió una capacidad. Y hay una desmoralización porque el presidente, en todos los sentidos, le ha dado, digamos, todos los espacios al ELN, todos los espacios a las mal llamadas disidencias de las FARC, porque el presidente Santos hizo un proceso de paz que no nos trajo la paz, unas disidencias que están creciendo, acabó la lucha contra el narcotráfico y hoy en las zonas donde hay cultivos, el sur del país, ahí las organizaciones criminales son dueñas, nos devolvió 30 años al 2002 donde estas organizaciones controlaban territorio y son organizaciones muy poderosas que hoy tienen mucho más recursos que antes, con una ineficiencia y una incapacidad o digamos una desmoralización de nuestras instituciones policiales y militares que la verdad toca volver a reconstruir. Ya lo hicimos una vez, ya lo hicimos en el año 2002 cuando recuperamos la iniciativa militar y policial. Eso se puede hacer. Esas instituciones son instituciones muy fuertes, pero en este año están mal, desafortunadamente, tienen problemas, desafortunadamente. Las agencias de inteligencia internacionales que cooperaban muy de la mano, la inglesa, la israelí, la americana, cooperaban con las agencias de inteligencia colombianas. Cuando llegó Petro y puso un agente de cero confianza en esas agencias, se echaron para atrás, hay muy poca cooperación. Entonces, hoy, como en los años 90 o finales de los años 90, las organizaciones criminales tienen esa ventaja y todo lo que hicimos a partir del 2002 con el presidente Uribe de cambiar esa situación, pues se está reversando tristemente. De acuerdo. ¿Qué relación hay entre la criminalidad en Colombia y la de los países vecinos, particularmente en